hermanos, Dios los bendiga a todos. Una vez más estamos aquí con el Ministerio de Doctrinas Bíblicas, auspiciado por el ministerio que el Señor nos ha permitido, que se llama ¿Entiendes lo que lees? Este ministerio, a su vez, quiero decir que está bajo la cobertura de nuestro amado pastor Carlos Asbun, de la iglesia que muere. Y le damos gracias al Señor por esa cobertura, porque eso hace posible que camine precisamente, ¿verdad?, la dinámica de este ministerio para enseñar a otros acerca de tantas verdades, ¿verdad?, que existen en la palabra de Dios. Pues bien, en esta ocasión quisiera yo tocar un tema que básicamente lo he dividido en dos partes. Quiero antes decir de que pues, en este mundo hay personas, hay ingenieros, hay arquitectos, ¿verdad? Hay personas que son especialistas en determinadas áreas de la tecnología humana cuya base es la precisión. Son precisos, son quirúrgicos, ¿verdad? Cuando van a hacer algo, cuando van a medir algo, y es así tiene que ser. Imagínense ustedes un avión que no lleve las medidas correctas, o que se pasara de la medida que han estipulado los planos, o que el plano está estableciendo una medida que puede falsear en un momento determinado, sería una catástrofe. O los vehículos que manejamos, o incluso los bolígrafos que ocupamos, todo lleva una medida, o las gafas que ocupo para poder ver lleva una medida. La graduación de los lentes lleva otra medida, es decir, todo está debidamente calculado. La gorra que ocupamos también tiene una medida. No podría ponerme una gorra, ¿verdad?, de una cabeza más grande que la mía, me quedaría floja. O por el contrario, ponerme una gorra mucho más pequeña, no me cabría. Todo tiene su medida, todo está ergonómicamente dispuesto para la comodidad del día a día de todos nosotros. Pues la palabra de Dios tampoco se queda atrás. Y precisamente el tema que quiero hablar es sobre la agudeza, sobre los datos específicos y las medidas quirúrgicas del Señor para determinar eventos futuros. Y me refiero al nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías, como dije, quiero establecerlo en dos estudios diferentes. El primero de ellos es cuando Dios señala, ¿verdad?, cuando dice que van a nacer y señale del lugar que van a nacer. Y la segunda parte es cuando se cumple, ¿verdad?, esa profecía. Es cuando el niño nace, donde dijo el Señor siglos atrás dónde iban a nacer. Y eso es precisamente lo que quiero yo conversar en esta ocasión. Quiero decir que, antes que nada, de que el Señor es bien específico al decir, ¿verdad?, en Miqueas, fíjense bien, en el libro de Miqueas 5:2, ahí específicamente dice que el Mesías o el que el Señor ha dispuesto que iba a nacer, el cual iba a regir, ¿verdad?, Israel. Y hace por cierto, si ustedes leen ese capítulo 5 de Miqueas, se van a dar cuenta que es como una revista, ¿verdad?, como un artículo de revista, hace una narración sobre la vida del Señor Jesús, sobre lo que va a ocurrir a su alrededor, ¿verdad? Incluso habla de cuando se iba a ir y qué iba a ocurrir después de que él se fuera. Un capítulo muy interesante de un libro que pocas veces quizás hemos leído. Pero ahí Miqueas dice con absoluta claridad de que el niño iba a nacer en Belén de Judea, Belén Efrata de Judea. Quiero decir también de que era preciso. Yo siempre me pregunté por qué tuvo que decirlo con exactitud que iban a nacer en Belén Efrata, Judea, porque existía otra Belén, y esa otra Belén es la Belén de la tribu de Zabulón, y que está datada en Josué capítulo 19, especialmente en el verso, es del versículo 10 al 16, pero especialmente del versículo 15 al 16. Si ustedes leen ahí, que no queda mucho tiempo para leerlo, vamos a decir de que es ahí donde se narra que existe otra Belén, y esa Belén se llama Belén de Zabulón. Pero también existe otra Belén, y esa es la Belén que es la Belén de Judea, Efrata. Y esa, para tener un dato histórico, es mencionada en las siguientes citas bíblicas, para que usted pueda anotarlo y leerlo posteriormente. Ruth 1:2,
Primera de Samuel 17:2, Jueces 17:7, Miqueas 5:2, que es la cita que acabamos de decir. En esos textos bíblicos del Antiguo Testamento nos está diciendo, ¿verdad?, de que había otra Belén diferente a la Belén de Zabulón, llamada Belén de Judea, que también se le conocía Belén Efrata, y los que eran de ahí eran Belén efrateos de Judá. Ahí establece con absoluta claridad, fíjense bien, sobre el nacimiento del Señor. Ahora bien, cuando el Señor nace, y lo vemos en Mateo, en el capítulo 2 de Mateo, del versículo 1 y luego el versículo 5 y 6, fíjense que ahí se hace una narración en esos versículos. Repito, Mateo capítulo 1, versículo 1 y luego el versículo 5 al 6, en donde corrobora la información de Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice que el niño nació en Belén de Judá. Tal cual dice el texto, lo dijo el profeta. Claro, en ese momento en Mateo no dice a qué profeta se refiere, pero yo sugeriría que ustedes en sus Biblias le pongan ahí que al profeta a quien se refería es a Miqueas precisamente, ya que Miqueas, si ustedes lo leen después y comparan ambos textos, se darán cuenta de que precisamente está hablando de lo mismo. Profetiza Miqueas a dónde iban a nacer, Mateo confirma a dónde nació, y ambos versos se entrelazan entre sí, profecía y cumplimiento. Además de eso, ¿verdad? Vemos nosotros de que no solo el Señor Jesús era parte de Judá, de Belén de Judá, también estaba en ello David, había nacido también en Belén de Judá, no en Belén de Zabulón, ¿verdad? Y Booz, en el libro de Noemí, también era de Belén Efrata, de Judá. Eso lo pueden ver ustedes en cuanto a David, que era oriundo de Belén de Judá, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Y en cuanto a Booz, en el libro que también era de Belén Efrata, en Judá, lo pueden ustedes encontrar en Ruth, capítulo 1, verso 22, en el capítulo 2, 4 y 11 del libro de Ruth. Repito, Ruth, capítulo 1, verso 22, y luego el capítulo 2 de Ruth, los versículos 4, y luego el capítulo 4 de Ruth, versículo 11. Pues bien, estos son básicamente, ¿verdad?, los textos que nos verifican con exactitud, ¿verdad?, a dónde iba a nacer el Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue tan exacto? ¿Por qué tenía que ser tan agudo, tan quirúrgicamente exacto el Señor a dónde iba a nacer el Mesías? Precisamente por lo que acabamos de decir. Y es que el Señor quería dejar exactamente el lugar, quería identificar de las dos Belénes de Israel en cuál iba a nacer, para que cuando naciera no quedara duda de a quién se estaba refiriendo. Por esa razón, fíjense bien, y aquí hay un detalle interesante, cuando los caldeos que llegan, ¿verdad?, buscando al niño y hacen su desvío hacia el rey Herodes en ese momento, ellos sí habían comprendido, ¿verdad?, la exactitud de la profecía de Miqueas, que el niño iba a nacer en Belén de Judá. Y preguntan, Herodes no sabía cómo responder, y precisamente por esta razón es que ellos buscaron con exactitud. Pero además de todo eso, ¿verdad?, dice la Biblia en Mateo de que había una estrella que lo guió hasta donde estaba el niño. Pero lo importante aquí es que nosotros entendamos de que el Señor es quirúrgico, fíjense bien, fue quirúrgico en esta verdad, pero también el Señor es quirúrgico, es exacto en sus medidas, también en todo lo demás. Las escrituras están diseñadas de manera exacta, no hay nada al azar. Y eso nos lleva quizás a otro tema más importante. Nuestras vidas están determinadas con exactitud, su vida y la mía, no importa quién sea, si cree o no cree, si se congrega o no se congrega, si se es creyente o no, si cree en Dios o no, no importa. Todos estamos ya determinados, ¿verdad?, por la exactitud del plan de Dios para cada uno. Nadie se va a escapar de eso. Nadie.
mucho menos quien les habla, ni quienes me escuchan. Nadie se va a escapar del plan de Dios. No importa dónde nos vayamos, no importa lo que pretendamos hacer, no importa dónde viajemos, da exactamente igual. Todo estará determinado precisamente por la exactitud que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Nada lo va a tomar por sorpresa. Si así fue con el nacimiento de su Hijo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, con exactitud que iban a nacer en Belén de Judea, pues lo será también en nuestras vidas. Cada acontecimiento de nuestras vidas está previamente determinado. No hay nada que se me ocurra. Imagínense que ustedes llegan a un camino donde hay una Y, o hay tres caminos y usted quiere decidir por cuál irse. Hasta ese momento probablemente no sepa cuál agarrar y comienza a contar a ver con cuál se va, al Tin Marín, y al donde le cayó, en suerte se va. Está determinado que por ahí se va a ir. No hay nada que sorprenda al Señor. Todos los actos de nuestra vida están en sus manos. Tenemos que entender eso, tenemos que aceptar eso, tenemos que rendirnos a eso. Y esa es precisamente parte de la enseñanza que queríamos hacer en esta ocasión, para que comprendamos, fíjense bien, de que el Señor tiene control absoluto de nuestras vidas. Si lo tuvo con su Hijo, lo va a tener con nosotros. Quiere hacer Dios entonces de que vayamos comprendiendo. Y para terminar, quiero decir, nadie se cree exento de que esto no va a ocurrirle, aquello o lo otro. Todos estamos expuestos, todos estamos cuadriculados en nuestras vidas. Y esa también es nuestra esperanza, que el Señor vela por todos nosotros. Dejo estas ideas, dejo este conocimiento para que cada quien reflexione y no se sienta que está solo o que va a la deriva, sino que el Señor, óigase bien, y aquí con esto termino, el Señor está con nosotros. Dios los bendiga a todos.